En el capítulo anterior habíamos quedado de que el padre Félix había soñado y deseado el martirio y sentía que esa era la forma más perfecta de acabar su misión. Sentía, y lo dice así con un gran sentimiento, sería como la coronación de la obra, pero sobre todo porque eso redimiría todas las fallas que había tenido desde la fundación en 1914 hasta ese momento. Pero cuando va con doña Concha Cabrera y le pide esa gracia, Conchita le dice que no. Entonces estamos en ese contexto de persecución. Él debe volver a esconderse y esta vez pues ya no en casa de doña Concha Cabrera. No sabemos exactamente dónde, pero deja registro porque cuando escribe una carta a la comunidad de Roma, de los misioneros del Espíritu Santo que estaban ahí, entonces se sabe que permanece escondido. Tenían el cuidado de no decir dónde, porque también abrían las cartas. Y entonces él escribe y les dice: hace 18 días llegué a este escondite que nuestro Señor me había preparado y no falta nada. Tenemos capilla con Santísimo, paz, soledad, la familia muy buena y mi compañero religioso de 62 años, hijo de San Vicente de Paúl, religioso muy edificante. Quiere decir que una familia pudiente, que se arriesgaba, porque se arriesgaban a acoger sacerdotes, pues habían acogido al padre Félix y a este sacerdote, y ellos tenían una capilla ahí y celebraban la misa. Aquellos tiempos debían de haber sido, por un lado, muy dramáticos, pero muy felices para estas familias que arriesgaban, porque si acaso los llegaban a descubrir, entonces no solamente eran enjuiciados y podían ir a la cárcel, sino que les quitaban sus casas y sus bienes. Entonces el laicado se portó en ese sentido pues generoso y heroico en muchas ocasiones. Doña Concha Cabrera, cada vez que lo visita, ella sí sabía dónde, pues era como la mamá, ¿verdad? Lo visitaba y cogía unos papeles para irle a leer en donde estaban escritas las confidencias que Jesús le iba comunicando y que entonces se sentaba y lo leían y el padre Félix quedaba profundamente tocado por ellas. Él, desde la primera, yo se los conté, que escuchó, había hecho una oblación, un ofrecimiento de entregar su vida espiritual, su enfermedad y su inmovilidad en las manos de María, pues sobre todo para la santificación de los sacerdotes. En ese sentido también vemos cómo la misión de Conchita y la misión del padre Félix quedan indeleblemente unidas por esta fuerza del carisma místico de Conchita y, pues en pocas palabras, de la voluntad de Jesús para asociar a estas dos personas en la iglesia para una misión. Miren esta oración que nos deja el padre Félix, escrita en este contexto del que estoy hablando. Oh Padre Celestial, por las manos inmaculadas de María Santísima, te ofrezco a tu Hijo Jesús y en unión con Él me ofrezco por los sacerdotes infieles a su vocación, por los sacerdotes culpables que tan cruelmente desgarran el corazón santísimo de tu Jesús, contristan al Espíritu Santo y te arrebatan tu gloria. Quiero atraer sobre esas almas escogidas y perversas tu misericordia infinita, para que las mires con tal ternura y las toques con tal eficacia, que dejen de seguir lastimando el corazón de tu Hijo, lloren sus culpas y se cambie su corazón y purificadas sus almas y santificadas, cumplan con su misión sublime y reparen con su amor sus sacrificios y su acción, sus pecados, y ganen almas para ti y lleguen a transformarse en Jesús
como lo exige su santa vocación. Bueno, aquí descubrimos lo que hay de profundo en el corazón de este misionero que no solamente se contenta con una acción apostólica, sino que él en su interior, en su oración, en su vida personal, pues ofrece todo lo que vive, su enfermedad, sus padecimientos y limitaciones, con este fin. Entonces vemos cómo hay como esta doble vertiente de una gran tarea apostólica, pero también con una gran fecundidad contemplativa, si se puede decir así. Bueno, un acontecimiento no solo relacionado con otros de sus sueños, sino con la oblación sacerdotal, se va realizando porque nos acordamos que él había sido muchos años maestro de Sagrada Escritura, conocía la Biblia perfectamente. Y en medio de la persecución de ese encierro forzado, y a causa de que no sabían para cuándo ni cómo terminaría, los obispos habían decidido tomarle la palabra de una cosa que él había ofrecido antes y le habían dicho de la posibilidad de abrir un seminario interdiocesano en Castroville, Texas. Recordemos que por la persecución, pues todos los seminarios mexicanos habían sido avasallados, prácticamente cerrados, muchos habían sido saqueados en sus laboratorios de física, de química, las capillas habían sido pues destrozadas en muchos casos, pero en la mayoría de los casos clausurados y abandonados por los alumnos. Entonces se habían propuesto los obispos remediar de algún modo, y el padre Félix tiene esa idea, pues ofrecer en un lugar en donde no llegue la mano perversa del gobierno mexicano para poder formar a los seminaristas. Entonces se ofrece esa posibilidad. Entonces cuando se lo ofrecen, pues siente que un sueño que él tenía se ha hecho realidad, y entonces pues se hacen, digamos que los estudios necesarios, las reuniones entre los obispos para ver la posibilidad. El padre Félix está dispuesto a hacer lo que sea necesario con este fin sacerdotal. Y entonces, pues mira con gran benevolencia, pues todo lo que los obispos van pidiendo a la congregación, no a veces, sino casi siempre con mucho sacrificio para que se pospongan las obras personales que a lo mejor él quería, porque siempre se ponía a servicio de la iglesia, de las necesidades de los obispos, y también pues tenemos que darnos cuenta que es un hombre que se ha ido desgastando con el trabajo, está disponible para encargarse de esa dirección espiritual si se llega a hacer el seminario interdiocesano, y pues queda a la espera de ver qué dicen los obispos sobre este tema. Ya veremos qué pasa. Bueno, en ese momento en que estamos crucial, en donde hay tantas cosas, nombran vicario general de la arquidiócesis a Monseñor Maximino Ruiz, que había sido uno de los directores espirituales de doña Concha Cabrera, y en ese momento también está don Leopoldo Ruiz, no eran hermanos ni parientes ni nada, pero se apellidaban igual, se apellidaban Ruiz Flores. Don Leopoldo Ruiz Flores era el arzobispo de Michoacán, luego de Morelia, y él había sido íntimamente amigo de doña Concha Cabrera, tenían un trato de mucha amistad, y también él, don Leopoldo, había sido director espiritual del padre Félix. Recordemos hace ya años que cuando rompe con el padre Mir es don Leopoldo Ruiz quien le recomienda tomar de director al padre Félix. Bueno, entonces a don Leopoldo Ruiz, que estaba en el exilio en ese momento de la persecución, lo nombra
el Vaticano, pues lo nombra como un delegado apostólico para que atienda todos estos asuntos de esa relación tan difícil entre el gobierno y la iglesia, que propiamente no había relación, pero don Leopoldo era un hábil político y va a dar unos pasos para lograr algo, que ya veremos qué es. Pero entonces, el padre Félix, poniendo en riesgo su vida para que sus sueños pues, se cristalicen y posponiendo también sus deseos de martirio, sale de su escondite, se reúne con su consejo y está decidido a tomar ese seminario interdiocesano que se le propone una casa en Castroville, Texas. El padre Félix hace suyo y lo demás, pues como siempre hace él, lo deja en las manos de Dios. Entonces, el padre Félix va a visitar a Monseñor Ruiz y concede que mientras la Santa Sede le concede el permiso para la fundación de sus religiosas misioneras guadalupanas, que él era un grupo de catequistas que había ido formando y había educando, pues les había dado prácticamente todo para que existieran en la iglesia. Entonces, con esta mirada larga de misionera para que ellas estuvieran en los lugares, especialmente donde no había sacerdotes. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que al final de la vida del padre Félix, todo se va a ir enfocando en ese carisma sacerdotal, entendido no solo como atender a los sacerdotes, sino todo lo que toca al sacerdocio. La formación, los lugares donde el sacerdote no puede llegar, y utiliza todos sus medios, todos los medios que están a su alcance, para poder realizar ese ideal sacerdotal de la espiritualidad de la cruz. Entonces, pues las misioneras guadalupanas habían tenido su caminar, estas catequistas, primero habían sido aceptadas, primero estuvieron en México, luego él mismo las manda a Morelia, donde está don Leopoldo Ruiz, y las acepta como Pía Unión, que es el primer paso antes de constituirse una congregación religiosa, y después pues van a tener ya propiamente una estructura canónica, unas constituciones y toda la espiritualidad que de Conchita pasa a través del padre Félix. Lo mismo sucedió con el otro grupo de maestras que hablamos en otros capítulos, con la madre Ana María, aquellas muchachas también preparadas, que eran maestras todas, y que en aquel momento de crisis, por ahí de 1924, las pasan a San Luis Potosí, bajo el auspicio del obispo Monseñor Miguel María de la Mora. Pues ahora está él también enfocando ese carisma de las hijas del Espíritu Santo para la formación de muchachos y familias que tengan sobre todo un ideal en el sacerdocio ministerial. Entonces, como vemos, este dibujo de la espiritualidad del padre Félix se va haciendo cada vez más claro. Y también escribe en este momento de su vida unos comentarios a las constituciones de los misioneros. No lo acabó, empezó, pero empezó comentando la regla que es las constituciones, una por una, en donde nos deja con una profunda agudeza espiritual esa intuición que está viviendo él, que es esa misión sacerdotal de la espiritualidad de la cruz. Que nosotros, bueno, la vamos a ir transformando a llegar a decir, es que nuestro seguimiento es a Cristo sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Toda la espiritualidad de la cruz. Entonces, él señala también que las actividades de los misioneros del Espíritu Santo, en donde se encuentran nuevas fundaciones, junto con la creación de preapostólicas, pues tienen que ir permeando a los que llegan a esto de ese ideal sacerdotal.
Entonces, también hay una reflexión aquí, decir, miren, en el desarrollo de los carismas en la iglesia estamos estudiando la vida del Padre Félix. No todo es claro desde el principio, ni en Conchita ni en el Padre Félix, sino que la misma experiencia, los trabajos apostólicos, el contacto con hombres de iglesia como son los obispos, fue definiendo el caminar de esta familia. Y lo que nosotros podríamos decir también, lo que sucede es que el Espíritu Santo trabaja así, a través de nuestros medios. Entonces, el Padre, al final de sus días, vos va viendo con mucha claridad lo que antes eran puras intuiciones. Y pues él se va poco a poco, como ya hemos dicho, ya había estado muy enfermo desde 1922, 23, 24, llegar a debilidades extremas, tenía una actividad tremenda y estaba sometido a muchas cosas. Miren, por ejemplo, en Castroville pues, se llega a hacer la fundación en 1929. Entonces se hace la fundación, se hace una gran propaganda. El Padre Félix le echa muchísimas ganas con los mejores hombres, con separar libros, personal, redacta cartas, escribe a los obispos para que manden gente. Empieza la fundación y en ese momento sucede la coyuntura histórica de que entre don Leopoldo Ruiz y el arzobispo de Morelia, que dijimos que era el delegado apostólico ad latere, que quiere decir para ese momento de la historia mexicana, el gobierno de México y también don Pascual Díaz Barreto, que era obispo de Tabasco, por parte de la iglesia, ellos dos, y el gobierno del general Calles, llegan a un acuerdo que se llaman los arreglos. En realidad los arreglos era, pues, fue podemos decirlo así, ¿verdad? Históricamente tiene muchísimas implicaciones, pero la iglesia estaba necesitada de paz, de que no la persiguieran, y el gobierno ya no podía, porque se habían suscitado con la guerra cristera guerrillas y no se ganaba nada, porque los cristeros, que era gente católica comprometida, sobre todo campesinos, conocían el terreno, se movían para todos lados y nunca los podían aniquilar en ese sentido. Entonces, ¿qué sucedió? Que en esos arreglos, en junio de 1929, pues llegan a la conclusión de que ya no va a haber agresión del gobierno, que va a haber amnistía, que el gobierno les va a regresar algunas cosas que no cumplió siempre, más bien casi no cumplió nada. Y el gobierno lo que quiso fue que, pues que la iglesia siguiera ya en su trabajo para no agitar más a la sociedad. Entonces se llega a ese acuerdo que se llaman los arreglos y sucedió que al no haber ya prácticamente la persecución directa, entonces se pudieron abrir los seminarios. ¿Y qué sucedió con el seminario de Castroville, Texas? Que le costó tanto esfuerzo a la congregación de los misioneros y al Padre Félix, pues sucedió que ya los obispos dijeron, no, pues ya para qué mandamos gente a Estados Unidos, ya no vamos a mandar formandos. Entonces duró un año, un curso. Entonces muy tristemente, pues esto acarrió el que los obispos le dijeran al Padre Félix, Padre, muchas gracias por participar, ya no vamos a mandar gente. Esto, pues la decisión irremediablemente al Padre le pegó muy duro en el sentido de que pues vio que todo se había hecho un esforzado para un curso, entonces se enfermó, lo tuvieron que llevar al hospital francés. También, bueno, aquí cabe la reflexión, ¿no? Decir cómo pues somos una unidad, ¿verdad? Lo que afecta de algún modo golpea el cuerpo. El Padre Félix era un hombre muy sensible. Y entonces esto le tocó. Y ahí pues le pusieron 3 transfusiones de sangre en el hospital. Estamos hablando de 1930. Todavía eso no estaba ni siquiera bien estudiado. Digamos, la concordancia de las sangres es un trabajo mucho más moderno, ¿verdad?
Entonces ahí casi una transfusión era arriesgarte. Y entonces los médicos y sus hijos le dicen al padre, padre, váyase a descansar, usted está agotado. ¿Y el lugar adecuado para descansar cuál sería? Pues la casa de doña Concha Cabrera. Entonces ahí, pues, bueno, yo creo que para Conchita sería una alegría tremenda, pero también un compromiso, un desgaste. Ella también no es que estuviera súper sana, sino que pues los dos sabían cómo se querían y era un cariño que pues no era solamente que se caían muy bien y que habían, ay, nos hemos llevado a todo dar, no, era un afecto que estaba permeado de sacrificio, era un afecto que estaba, pues digamos que enganchado también en la fidelidad a la voluntad de Dios. Por lo tanto, pues algo mucho más fuerte. Entonces, como les digo, entonces, pues el padre Félix ve en Conchita a su madre espiritual. Algún autor que ha escrito sobre la biografía del padre Félix ha dicho que, pues, que en esta formación tan fuerte que tenía el padre Félix de su devoción a la Virgen María, pues él percibía de muchos modos en Concepción Cabrera, pues esta imagen materna de la Virgen. La sencillez, el candor, el perfume de la virginidad, eso le impresionaba al padre Félix, porque en los escritos que leyó cuando fue su director espiritual, leyó que muchas veces Jesús le decía a Conchita, tú para mí eres virgen, porque la virginidad está en el corazón. Y entonces el padre Félix, pues absorbió todo esto y sabía, entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, Conchita y el padre Félix, pues se, 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 se entienden también. Conchita, pues no se corta ni un pelo de decirle al padre Félix lo que tiene que hacer. Si se lo dijo antes de conocerlo en el confesionario en 1903, ahora le va a decir, padre, es que usted es muy desordenado, usted no come bien, usted necesita descansar, padre, descanse. A ver, duerma bien su siesta, coma rico, ver. Le procura todos estos elementos que pues que le vienen bien. Y estando entonces ahí, pues se le ocurre a don Leopoldo Ruiz escribirle una cartita al padre Félix y decirle, padre, ahora que está usted descansando ahí con doña Concha Cabrera, hágame un favor, pónganse a escribir las memorias de su participación en las obras de la cruz. Entonces, pues eso era un trabajo, no era propiamente lo planeado de que vamos a poner la hamaca, prendan el radio y vamos a descansar un ratito, no. Pues el padre Félix sabe que los deseos del delegado apostólico y su exdirector espiritual, o en ese momento todavía era su director espiritual, pues son para él una orden. Escribe Conchita. Vino unos días a mi casa el padre Félix a tomar descanso. El excelentísimo señor delegado, Monseñor Ruiz, le escribió que era de la grada de nuestro Señor, se van hasta nuestro Señor, de que él en estos días escribiera unas memorias en su participación en las obras de la cruz. Esa misma tarde nos pusimos a la obra. Él dictándome y yo escribiendo. Qué bueno que lo escribió Conchita, tenemos esos apuntes maravillosos. El padre Félix tenía una caligrafía feísima. Ya les conté por qué, porque se había dañado la mano. Y entonces, continúa diciendo Conchita, lo que él no recordaba de lo que pasó durante los 10 años
de su ausencia, yo se lo recordaba y viceversa. Así escribimos mucho, refrescándonos tantos dolores y tantos triunfos. Vimos conmovidos la fidelidad de Dios en sus promesas y la realización de sus planes a pesar de la guerra, aún de los buenos y de tantas vicisitudes. Bueno, habría que pensar que aquel gesto de obediencia para el delegado apostólico, Monseñor Leopoldo Ruiz, pues fue para ellos una bendición. Yo siempre he pensado que tenemos, bueno, porque yo siempre pienso así, ¿verdad? En imágenes. Es una fuerza plástica muy fuerte. Tenemos que hacer un cuadro muy hermoso en donde estén debajo de los árboles del jardín de la casa de Conchita, en donde están el padre Félix y Conchita recordando, rememorando, escribiendo y agradeciendo a Dios el paso del Espíritu Santo en sus vidas. Creo que esto es un momento especialmente de gracia en la vida de ellos. Porque ¿qué significa para estos dos hombres que después de tantos años, a ver si estamos hablando de 1903 a 1929, ¿cuántos años pasaron ahí? Y entonces ellos han visto en el arco de sus vidas cómo lo que estaba anunciado se cumplió. Y se cumplió de una manera que ellos no lo hubieran diseñado mejor. Se cumplió de una manera sorprendente. Ellos lo que estaban constatando era la fidelidad de Dios a sus palabras, a sus promesas. Y también estaban constatando, pues, yo creo que esto psicológicamente es muy fuerte. Estaban constatando la alegría de haber sido fieles, la alegría de no haberse sacado de ese plan de Dios. Entonces, por eso yo digo, ese momento fue un momento de gran satisfacción a nivel espiritual. Los dos estaban fregados de salud, perdón por la palabra, estaban muy desgastados. Los dos estaban, pues, perseguidos de algún modo, pero, sin embargo, estaban absolutamente agradecidos con Dios. Entonces, dice brevemente doña Concha Cabrera, vimos conmovidos la fidelidad de Dios a sus promesas y la realización de sus planes. Bueno, yo creo que este es un dato importante para que nosotros en nuestra propia vida y camino sepamos que, pues, que hay que pasar la cruz para poder encontrar un fruto. Ahora, como somos inmediatistas y le picamos al celular y brinca Siri y te dice todo lo que tú quieres, queremos un resultado inmediato. No, yo creo que la vida cristiana es también ese arco de tiempo en donde podemos constatar la fidelidad y la voluntad de Dios. Entonces, el padre Félix pues está feliz de lo que está viviendo y se los escribe a sus hijos de Roma en una carta que revela lo que hay en su interior. Esa carta la tituló El Purísimo Corazón de María. El padre Félix siempre juega con símbolos, con significados. Entonces, en esa carta les dice a sus hijos de Roma. Estamos hablando del año de 1930. Todo procede del Divino Padre. El Padre es el amor y el material del amor. Su creación es amor.
Pero esa creación tiene dos centros de amor que forman como uno solo, el corazón de Jesús y el corazón de María. Los misioneros del Espíritu Santo y el corazón de María, y en el corazón de María encontraremos nuestro modelo perfecto. El triunfo de Dios es la creación de esos dos corazones inseparables, de Jesús y de María. Pues en pocas palabras, es decir, que nuestra identidad, o sea, porque está refiriéndose a los misioneros del Espíritu Santo, está en ese entendimiento de entrar al corazón de Jesús y al de María, que el triunfo de Dios fue haber hecho de ellos dos uno solo, en cuanto se entiende, ¿verdad? En cuanto a las mismas intenciones, los mismos deseos, la misma voluntad, los mismos sueños, el mismo perfil. Entonces el misionero del Espíritu Santo tendrá que ver que su transformación está en ese doble vínculo con Jesús y con María. Y desde luego que doña Concha Cabrera, en medio de sus cosas, está muy contenta con lo que está viviendo. Aquellos intensos días que pasó al lado del padre Félix le han ido confirmando, porque pues también creo yo, ¿verdad? En el desarrollo de esta historia, pues hemos visto que también hubo tensiones, ¿verdad? Cuando el padre Félix se sale y quiere fundar, digo, no se sale de la congregación, pero que quiere hacer sus cosas. Pero ella ha ido confirmando que ese hombre al que ella engendró en Cristo, pues es imagen de ese sacerdocio, de ese sacerdote que es Jesús. ¿Eh? En su acción, en su pureza de intención, en su fuego misionero, en su espíritu contemplativo, pues él se da cuenta, ese es el hijo de la pureza, como Jesús le dijo que lo llamara. Entonces, después de aquellos días inolvidables, Conchita lo despide y escribe esta breve nota, lacónica pero muy significativa. Hoy se fue el padre Félix muy mejorado. Es un santo. Bueno, esta es la constatación que ella hace, pues de este hombre que había brincado por aquí y por allá y al cual había tenido la oportunidad de escuchar con mucha atención y con devoción. ¿Y a dónde va a ir ahora el padre Félix después de este descansito? Pues a hacer ladrillos. No, bueno, más bien se va a Morelia a visitar a las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo, que, como ya había dicho, habían sido acogidas por Monseñor Leopoldo Ruiz y que habían ya obtenido ahora sí ya el rescripto de aprobación como congregación religiosa para que fueran fundadas el 24 de junio de 1930. Entonces, para el padre Félix también era una alegría grandísima que se podía ver, o que él podía ser testigo de que se cristalizara esa obra que también le había costado mucho sufrimiento y que también él preveía que iba a ser un gran bien en la iglesia, como de hecho sucedió. Bueno, también podemos decir que el Papa Pío XI, que había estado pendientísimo de todo lo que había sucedido en México con la persecución y con la agresión del gobierno hacia el pueblo de México, pues quiere reforzar esa iglesia que él en muchas ocasiones llama una iglesia mártir. De hecho, el Papa Pío XI tiene 5 encíclicas sobre México. Entonces,
con el deseo de, pues, no sé yo si la palabra exacta sea premiar, sino reconocer de algún modo la obra de la Iglesia en México. Entonces va a conceder, con muchas vicisitudes que hubo atrás de este trabajo, que no es el momento de decirlo, pero que fue también muy trabajado, ese permiso, que es un permiso que se llama Decretum Laudis o Decreto de Alabanza, en el cual una congregación religiosa pasa de ser de derecho diocesano, es decir, depender del obispo, a depender del Papa. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay un reconocimiento de parte de la autoridad pontificia de que ese instituto, pues de algún modo, es importante para la Iglesia, que es un instituto que hay que cuidar, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Entonces, el decreto de alabanza llega con un sello especial para los misioneros del Espíritu Santo, porque es concedido con fecha del 12 de diciembre de 1931, en el cuarto centenario de la aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe. Entonces se le da, y entonces hay un detalle, pues, histórico, relevante, que cuando se concede el decreto, entonces el cardenal que está pidiendo ese reconocimiento le dice al Papa que sí le permite poner en ese documento que se concede en la fecha gloriosa de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y el Papa le dice, eso no se acostumbra a hacer, pero hágalo. Bueno, entonces el decreto llegó con esa firma, ¿verdad? Bueno, una vez que el decreto de alabanza de los misioneros del Espíritu Santo es concedido, entonces el Papa, bueno, pues que ve con agrado, entonces se tiene que dar un paso más hacia la, digamos que la organización adentro de la congregación. Por haber sido de derecho diocesano, no se había tenido nunca un capítulo general. El fundador, el padre Félix, había sido siempre el superior general. No había ningún motivo por el que no lo fuera él, además de que todos pues eran discípulos de él. Entonces, pero ahora ya el mismo padre Félix, también por consejos de sus hijos que estaban estudiando en Roma y que ya se meten a ver toda la cuestión del derecho canónico, el derecho de los religiosos, le dicen, padre, pues ahora hay que hacer un capítulo general. Y entonces el padre Félix se pone pues las pilas para poder hacer eso. Hasta aquí dejamos este momento. Muchas gracias.